Mañana, hermano, Dios les bendiga. Vamos a continuar el tema que hubiésemos comenzado, que comenzamos la semana pasada, más bien debo decir, un nombre sin igual. La semana pasada, en la introducción a estos estudios, a este tema, estuvimos hablando sobre la importancia de los nombres, ¿verdad? Entonces, no hablamos sobre los sobrenombres. En Puerto Rico el concepto sobrenombre lleva como una connotación negativa, ¿verdad? Hay personas que el sobrenombre también le tienen como expresión mal nombre. Por allá había uno que le llamaban Boquetrapo. Imagínense quién era ese. Será alguien que conocí, que el pastor conocía, ¿verdad? Cuando el muchacho, imagínense, si se le llamaban así, imagínense lo que salía por aquella boca. Pero habían distintos sobrenombres, malos nombres, pero los sobrenombres no tienen que ser negativos, ¿verdad? Hay nombres que son apodos, por ejemplo. Sí. Ya sabemos que los José le llaman Cheo, Pepe, ¿verdad? o Pepe, y sabemos la razón por la cual se le llama Pepe. Padre putativo, ¿verdad? Refiriéndose a José, el esposo de María. ¿Sabían eso, verdad? No lo habían dicho, pero siempre se me olvida. En la iglesia antigua, ¿verdad? Para distinguir entre José, el esposo de María, y los otros Josés que aparecen en el Evangelio, se referían a José, el esposo de María, como Pepe, porque a él se le refiere como el padre putativo, o sea, de crianza de Jesús. Por lo tanto, padre putativo, P, lo ponían P. Para que supieran qué es ese. Entonces, así se le llaman a los José, Pepe. Rebeca. José no se llama José, el nombre de él es José Elías. Lo que pasa es que cuando él nació, estaba de moda, parece que las películas del españolito Joselito. Ok. No recuerdo. No recuerdan que estaba Joselito. ¿El que cantaba? Cantaba con Luis Señor. Sí, ok. Estaba Marisol y estaba Pili Mili en esa época. Y el primo lo empezó a llamar Joselito. Se quedó el Joselo como apodo. Entonces cada uno, los Francisco le llaman Paco. Mira. Rebeca es Becky en la familia de ella, ¿verdad? Sí. A Rosana le llaman Rosy. De verdad, Rosy, ahí está. A esto le llaman Rosy. Cuando estaba en natación, el coach le decía Rosy. Pues ese es su apodo, ¿verdad? A mí en mi familia me llaman Jimmy. Como conocen cercano, a veces alguien me dice Jimmy. Yo miro así para saber de dónde es la persona. Hay personas que le ponen un diminutivo, ¿verdad? A Úrsula, Ursulita. ¿Hay qué? Jimmycito, dice la hermana, ¿verdad? Porque ella le tiene más cariño que a todos los demás. Entonces, pues los apodos son así. Hay personas que le llaman de una manera en su familia. A la mía también le llamo Cuchita. A veces uno no lo llama tanto y ya cuando son grandes la gente sigue llamándolos así. Pues los nombres de las personas son importantes, dijimos, porque son parte de su identidad. Y hay personas quienes le dan identidad al nombre. Habíamos hablado sobre cómo es que algunas personas dirían, nunca le pondría este nombre a un hijo porque así se llamaba aquel que hizo aquello, lo otro. Pero a veces dicen, ese nombre yo nunca se lo pondría a mi hijo, pero entonces usted conoce a una persona que tiene el nombre y dice, pues ya no pienso como pensaba sobre ese nombre. En la Biblia sabemos que hay distintos individuos que tenían sobrenombre o apodo, ¿verdad? Por ejemplo, había uno cuyo sobrenombre era Bernabé, ¿verdad? ¿Y qué significaba Bernabé? Hijo de consolación. Hijo de consolación. Entonces uno pensaría que si es hijo de consolación es porque lo consolaban, pero era que era más bien como el padre de consolación. Porque él estaba para consolar. Entonces Tomás se le llamaba como
El gemelo. El gemelo, el Dídimo, el gemelo. Y así vemos a través de la palabra, cuando somos ávidos lectores de la palabra, vamos descubriendo cositas, ¿verdad? Que nos parecen que son, nos traen más a la cercanía a lo que es natural de la palabra. Entonces usted lo va viendo no solamente como, digo yo, ¿verdad? La palabra no es solamente, ¿verdad? Pero va viendo las particularidades de la palabra, va haciendo algo mucho más íntimo para nosotros y vemos las interioridades. Los hijos del trueno. Exacto. ¿Verdad? Juan y su hermano Jacobo, los hijos del trueno, porque eran fogosos por las decisiones que tomaban a veces en ese momento, ¿verdad? A veces pensábamos que Pedro era el más impulsivo, pero ese apodo se lo ganaron ellos por una ocasión particular. Pues nosotros tenemos sobrenombres, apodos para nuestro Señor. A través de la palabra, ¿verdad? Vemos distintos nombres que se le han dado a nuestro Señor. Y vimos la semana pasada algunos de ellos. Aquí tenemos una colección de quien agregó esto, no lo hice yo, pero vemos a través de la palabra. Gran sumo sacerdote, príncipe de paz, fiel y verdadero, y hoy estaremos hablando un poco más sobre eso. Pues los nombres de nuestro Dios son muy importantes y a veces nosotros tenemos un nombre bien íntimo que nosotros utilizamos con nuestro Señor, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que no hay palabra que realmente capture lo que representa nuestro Señor para nosotros. Esa es nuestra lucha con las palabras. Nuestro idioma humano, sea cual sea, es limitante. Es hermoso, ¿verdad? Porque podemos utilizar nuestra voz, nuestras ideas, ¿verdad? Como las articulemos, las personas que no pueden hablar a través de señas, pues podemos nosotros comunicar las ideas que están en nuestro ser. No obstante, llega el momento que nos damos cuenta que no hay ciertas expresiones, ciertas ideas, ciertos sentimientos que no hay palabras realmente para expresar lo que son. Con Dios nos sucede así. Hay instancias en las cuales sí sabemos que la palabra de Dios es lo más grande, sin embargo, como que de momento, aún siendo lo más grande que está en nosotros como idea, pues se limita, porque no hay nada que lo contenga, hermana Luciana. Sí, ayer yo estaba hablando con el Señor y yo le decía que no había forma de yo tener referencia de que no podía explicarlo ni imaginarlo siquiera, porque no tengo punto de referencia, simplemente la grandeza de su obra. Amén. Sabes que tenía una conversación bastante parecida todos estos días con nuestro Señor. Y el domingo pasado estaba predicando sobre pasaje bíblico que habla sobre el carcelero de Filipo. Esa predicación, o sea, ese mensaje estaba en mi corazón, y luego de que lo presentamos, pensaba yo y mi hermana, ¿verdad? Pues hemos tenido, a través de estos últimos meses, hemos estado en mucha comunicación. El Señor ha provisto una bendición bien grande sobre todos nosotros, pero yo puedo ver cómo el impacto en su vida ha sido uno grande. Y ella se fue y me dice, ¿qué es lo que tengo que leer? Y está buscando una iglesia bautista donde congregarse, cerca de donde está ella viviendo en el Bronx. Y digo, mira, está en tal y cual sitio. Y yo puedo ver cómo esa palabra sobre la cual estábamos predicando el domingo pasado se cumple, ¿verdad? Serás salvo tú y tu casa. No es que es algo automático, sino es que cuando la palabra es predicada sobre tu casa y se ve el efecto de la palabra en tu vida, el impacto también va a salir, y obviamente los demás están en la posición de tomar la decisión, pero pueden ver de primera mano la obra de Dios. Y tanto mi hermano Alfred, cuando vino para Puerto
Rico y las veces, todo el contacto que ha tenido él, ¿verdad? Y esto pues etiqueta a él y yo he estado en comunicación con mi sobrino por parte de Alfred, y veo el impacto en sus vidas también, el intercambio que hay respecto a la palabra de Dios en nuestras conversaciones. Y ahora con mi hermana Ibe, que está atravesando una serie de situaciones adicionales a las que estamos, ¿verdad?, enfrentando con nuestra mamá, y con mi hermano Edgar también, pues todas estas cosas las vemos. Y como dice mi hermana Lucy, en conversación con el Señor uno se da cuenta que las palabras nos ayudan a comunicarnos con Él. Sin embargo, en nuestra humanidad pues estamos limitados realmente a poder comprender completamente la grandeza de nuestro Dios. La palabra pues nos advierte que eso es así. Pues en nuestra interioridad, en nuestra intimidad con el Señor, nos damos cuenta que hay nombres que no tienen palabra. Es lo que yo pienso que es el nombre que el Señor tiene para nosotros, que nosotros no conocemos. Nosotros entenderemos lo que Él nos llama, no porque nos llame de manera articulada, sino porque es algo íntimo entre Él y nosotros. Pues vamos a continuar hablando sobre un nombre sin igual. La semana pasada estuvimos considerando Éxodo 3, importancia del nombre de Dios. Y ahí estábamos viendo ese pasaje bíblico que es muy conocido respecto a la zarza ardiente. Richie Ray y Bobby Cruz, ellos cambiaron una de sus canciones con tema, no me gusta la palabra mundana porque suena demasiado a jerga, secular, a enfocada en la zarza. Yo soy la zarza. ¿Entendés? Yo soy la salsa. Cuando conocieron al Señor, yo soy la salsa, pero yo creo que están nuevamente, yo soy la salsa. Ajá. Sí, Volvieron. No es porque estén cantando salsa, sino porque ya el enfoque no es el que el Señor les dijo que debían tomar. Exacto. Eso es muy lamentable, ¿verdad? La majestuosidad del nombre de Dios es lo que vamos a estar considerando durante la mañana de hoy, y los demás títulos ya los hemos considerado la semana pasada. Alguien que me quiera leer lo que es la idea central del estudio, hermana Úrsula, muchísimo gracias, que aquí hay un micrófono. Ajá. La idea central del estudio de hoy es: Dios es majestuoso y exaltado por todas sus obras. Amén. ¿Y qué significa majestuoso? ¿Qué significa eso? Grandiosa. Lo más grande. Hacemos algo majestuoso, es grandeza, ¿verdad? Cuando se le refiere a alguien como su majestad, es alguien excelentísimo, alguien que está por encima de todos los demás. Lo máximo, un rey, Su Alteza, una alto. alteza, algo maravilloso, ¿verdad? Pues ese es Dios. Ahora dice que es exaltado por sus obras, pero la obra más importante de Dios, según lo proclama la palabra, no lo exalta como debe. Cuando ustedes miran alrededor y ven a la humanidad, pues nos debe asombrar. ¿Sabes cuán complejo es el ser humano? Esta máquina que el Señor nos ha dado, si lo queremos llamar de esa manera, es muy compleja. Hemos hablado sobre esto desde el punto de vista biológico, cuántas cosas componen lo que es el ser humano, porque no solamente el cuerpo, sino que también es la psiquis del individuo, ¿verdad? Cómo piensa y cuando hablamos de la mente, eso es algo tan y tan complejo, porque a veces pensamos solamente en el cerebro, pero la mente es todo lo que nosotros somos, todo nuestro ser. Hay gente en estos tiempos que hablan sobre the gut, no sé cómo se dice gut en español, es todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, etcétera, que eso es parte de lo que consideran la otra mente,
del individuo, ¿verdad? Todas esas componentes de, o sea, todo lo que compone, debo decir, lo que compone ese sistema es algo bien complejo. Dios creó todo eso, y el saber que es tan y tan complejo, eso exalta el nombre de Dios, aunque nosotros como individuos no le exaltemos. Pero la humanidad no exalta el nombre de Dios porque no lo han querido reconocer. Cuando generalizo respecto a la humanidad, pues lo digo porque es la mayoría y lo podemos ver. Yo, sin miedo a equivocarme, creo que la gran mayoría de la humanidad no exalta el nombre de Dios. Aún nosotros quienes hemos creído en Cristo Jesús, hay instancias en las cuales le negamos. Y aunque digamos, pues yo nunca le he negado, hay que considerar cuáles son nuestras acciones. Cuando nuestras acciones no afirman que Dios, que Cristo está sobre nosotros, pues en ese momento no le estamos exaltando. En muchas instancias en las cuales le obviamos, y esa es una forma de negación. La negligencia es una forma de negación. Pues eso es muy lamentable, pero no es para que usted se ponga triste, es para que usted esté alerta. Debemos estar alerta, hermanos, todo el tiempo. ¿Usted alguna vez ha comido una luz sin darse cuenta? Sí. ¿Verdad? Pues casi todos dijeron que sí. Mire, yo una vez me comí una luz y me enfrié cuando pasé. Y no me enfrié porque pensé en el guardia. Yo me enfrié porque yo iba con una o dos de las nenas mías. En la carretera 111, por allá arriba por Moca, cerca de un sitio que hay como una fuente, de una funeraria o algo que era a mano derecha. Y estaba tan sumido en una preocupación, cuando me doy cuenta ya yo había rebasado la luz. Y tuve que pedirle perdón a Dios, y tuve que darle gracias, y dije, Señor, gracias que no venía un camión, gracias que no había un carro, gracias que no, porque la crucé y no me di cuenta. El ticket pues es un ticket, el cual te da un regaño, lo que fuera, haciendo su trabajo, pero no me di cuenta. Hay instancias en las cuales en nuestra vida nosotros andamos así, sin darnos cuenta de que hacemos las cosas, no deja de ser negligencia. O sea, tenemos que estar alertas en todo momento, alerta a que Dios demanda. O sea, Él no sugiere, Él no recomienda, Él demanda que nosotros le glorifiquemos, que nosotros le exaltemos. Para eso es que estamos, hermano. Por eso es que después que usted recibe a Cristo Jesús, el Señor lo lleva, y hemos hablado sobre esto en muchas ocasiones. Chévere, ¿verdad? Acerco a Cristo Jesús, le reconozco. Entonces, ¿quién va a predicar la palabra? ¿Cómo la gente va a saber, verdad? ¿Cómo que se la palabra? Si no hubiera que les hablar del Señor, ¿cómo la gente va a saber? Pues para eso que ustedes estamos aquí, hay que estar alerta, hay que estar despabilado, como decimos en el campo. Es necesario andar despabilado, no esguañangado. Hay que andar sabiendo que Cristo es y que Él es Dios. Una de las cosas que sabemos es que el Señor no falla. Hay quienes dicen que sí, porque no le conocen, porque tienen una forma selectiva de acercarse a la palabra. Se van buscando, como a veces el pastor dice, la Biblia aquella, Jefferson aquella. Sí. Oye, si esta parte no me gusta, pues que cortaba. Esta parte no me gusta, entonces se quedan 2 o 3 versículos. Entonces, personas quienes se saben la Biblia, pero en cantito. Todo obra para bien, qué chévere. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es ok para que no sea juzgado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, utilizan todas esas cosas, entonces llegan a la conclusión de que pueden declarar. ¿Verdad? Como yo no puedo dudar que Dios pueda hacer la obra en mi vida, pues entonces yo declaro, eso es la fe ulterior, la super fe. Yo declaro que ya está hecho.
Entonces, cuando no sucede, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pasó la voluntad de Dios, la cual hay que aceptar. Pues, Dios, aun cuando nosotros tenemos un plan, y el plan no se da de la manera que nosotros lo diseñamos, Él no falla. Él no falla. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos explicar que las cosas no se den de la manera que nosotros pudiéramos pensar que son favorables? Pues, que Dios tiene otro plan. Y que todo está puesto para glorificarle a Él y no para glorificarnos a nosotros. Estas cosas es bien importante. Hermana Nila, Que siempre lo es, que vamos a tomar la decisión que toma. perfecto. Como bendice, todo lo hace. Él sabe más. Él sabe más. Y Él es el Padre que puede decir porque sí. ¿Por qué no? A nosotros como padres a veces perdemos la chaveta con los muchachos. El muchacho pregunta y pregunta, ¿voy por qué? Y pues porque sí, porque lo dije yo. Pues, a veces eso es bueno, el niño tiene que saber cómo es el que manda, ¿verdad? Pero la realidad es que el porque sí nuestro a veces no está fundamentado en algo que realmente tenga algún tipo de sentido. Para las cosas que hace Dios siempre tienen sentido, aunque nosotros no las entendamos. Bueno, aplicación. Debemos recordar la fidelidad de Dios. Cuando nosotros recordamos cuán fiel ha sido Dios a través de nuestra vida, pues nuestra confianza en Él aumenta. Amén. Esto es algo que yo sé que a veces nos dilatamos, ¿verdad?, en las muchas anécdotas y testimonios, pero es que todo está atado a... Cuando nosotros vemos la palabra y vemos cómo la palabra se aplica, decimos, es cierto, porque mi vida ha sido así. Después de pensar, y usted dice, estoy atravesando una situación difícil ahora. Todos podemos decir eso. Usted piensa en la situación que usted está viviendo ahora. En nuestra humanidad, en algún momento, decimos, Señor, ayúdame. Porque si es por lo que soy yo, por lo que es mi mente, pues yo no veo cómo esto se puede resolver. Hay alguien por quien pudiéramos estar orando. Yo puedo pensar en al menos varias personas en mi vida por quienes llevo orando por mucho tiempo, que el Señor les rescate. Que abran los ojos y puedan reconocer que Cristo Jesús es el Señor y puedan vivir la verdad que el Señor me ha revelado a mi vida. Amén. Y de momento yo miro y digo, en mi humanidad no lo veo sucediendo. Y luego le tengo que pedir perdón a Dios. Pido, Dios, si me rescataste a mí. Y a veces miro a otras personas y digo, si esa persona, por quien estuvimos orando, pudimos ver cómo el Señor también le tocó, ¿por qué tú no deberías de hacer la obra también en la vida de él? Obviamente la salvación es individual, cada cual tiene que tomar la decisión por él mismo. Sin embargo, a lo que vamos es que nosotros cuando vemos que Dios siempre es fiel, la palabra siempre es lo que debemos subrayar, siempre. El ser humano mete la mano y también mete la pata. Por lo general eso es lo que sucede, ¿verdad? Pues en lo que respecta a la salvación, Dios quiere, pero el ser humano también tiene que tomar la decisión. Hay otras situaciones en nuestra vida que ya que hemos conocido a Cristo Jesús, hay situaciones que nosotros decimos, esta situación está en las manos de Dios, pero a veces tenemos que tener mucho cuidado, siempre tenemos que tener mucho cuidado, como si lo estamos diciendo, como decimos en Puerto Rico, de la boca para afuera. Todo está en las manos de Dios. ¿Seguro? ¿Lo has depositado completamente en las manos del Señor? Una pregunta que tenemos que formularnos. Porque a veces simplemente es una expresión, un cliché. Todo está en las manos de Dios. ¿Realmente tú lo crees? Eso es algo importante que tenemos nosotros que ver. Pues el salmista en este salmo que vamos a estar considerando habla sobre la majestuosidad del nombre de Dios.
versículos 1 al 3 del Salmo 138, lo voy a pedir a la hermana Rebeca, si pudiera leerlo. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Amén. Amén. Wow. Y esto es algo importante. Nuevamente, lo leemos en un salmo de David, hace 3000 años. El salmista estaba diciendo esto. Y hoy, en el 2023, casi 2024, lo leemos. Pero tenemos que leerlo de manera racional, pensando. Y no es un libreto que uno lee como un actor. Debe uno internalizarlo, Manuel, por adelante. No entiendo la segunda oración. No entiendo la segunda oración. Delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Me podrías aclarar eso? Bueno, seguro. Los dioses a los cuales se refiere el salmista aquí no son dioses en los cuales él cree, sino son las distintas creencias y religiones representadas por las distintas culturas. ¿Recuerdan? Hemos hablado sobre el salmo como género, ¿verdad? Como género, el salmo es poesía. Entonces, la poesía tiene distintos elementos que muchas veces son figurativos en lo que respecta a la manera de expresar ideas. Y parte de las expresiones que utiliza el lenguaje figurado, hablamos que están los símiles, están las metáforas, están las hipérboles, están las analogías, están las personificaciones, y también están las referencias. Una referencia es una expresión que subraya una idea con la cual se pueden identificar personas de distintos lugares. Por ejemplo, si yo le digo, Sancho, son gigantes, ¿a qué estoy haciendo referencia? A los molinos. A Don Quijote. Nosotros podemos, si usted ha leído o ha escuchado alguna referencia del Quijote, pues usted dice, pues yo sé de qué está hablando el hermano James. No que yo piense que los molinos son gigantes o que Quijote o Sancho hayan existido. Pero aquí el salmista, el poeta, es decir, lo que está diciendo es, mira, las distintas culturas consideran unas ideas contrarias o distintas a las nuestras. Cuando nosotros presentemos, o cuando tú te reveles a la humanidad como en pleno, pues todos ellos te van a tener que alabar. En ese sentido, pues me parece que tal vez contesta un poco la pregunta que usted presenta. Damari. Sí, y también que, como dice ahí, delante de los dioses lo ponen letras minúsculas. O sea, dioses como una palabra más, como decir juguete, como decir objeto. Son deidades menores, correcto. Pero me parece que es una pregunta muy importante. Ese tipo, si la pregunta no pudiéramos haber hecho la aclaración. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Cuando hablamos de estudio bíblico, se trata precisamente de eso, de hacer una disección de lo que tenemos ahí. Hay algo en análisis literario que se llama deconstrucción. Y el deconstruccionismo se trata de eso que estamos haciendo. Usted toma el pasaje, exégesis, y usted lo corta en pedacitos y cada una de esas partecitas las analiza de manera individual y luego las vuelve a reconstruir para poder tener un entendimiento más global, más entero de lo que estamos considerando. Aquí en esta porción, en la primera porción, como estábamos hablando, David, sabemos, como estaba diciendo el pastor en la predicación durante el día de ayer, la exhortación durante el día de ayer, hace 3000 años él dice esto, y esto no deja de ser cierto hoy.
En el 2023 el asunto es que debemos nosotros considerar lo que estamos leyendo, no puede ser algo superficial, debe ser algo pensado, algo racional, y cuando dice con todo mi corazón, me parece que es algo que si lo leemos y no es cierto, debemos reconsiderar qué es lo que estamos leyendo. Te alabaré con todo mi corazón. Me parece que hay un pasaje en Mateo 22 que todos conocemos. Ahí en el capítulo 22 de Mateo se relata distintos acercamientos que le hacen los escribas, los fariseos, los saduceos, incluso al Señor Jesús, procurando hacerle tentarle para ver de qué manera pueden acusarle de algo. En un momento, en el versículo 30, dice el gran mandamiento, alguna Biblia, versículo 34 dice: los fariseos, viendo que había hecho callar a los saduceos, en Mateo 22, 34, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es una referencia a Deuteronomio 6:5, ¿verdad? Con toda tu mente, segundo, gracias. Con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y le añade. Me preguntaron cuál es el primero, el más grande. Y le dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Importante, ¿verdad? No quiero desviarme muchísimo. Le preguntan cuál es el más grande y él le da la ñapa. Pero en la ñapa, como decimos en Puerto Rico, realmente no es la ñapa, ¿verdad? La ñapa del otro. Subraya qué es lo que realmente no estaban haciendo ellos. Ahora, dice toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El salmista en el Salmo 138 habla sobre todo mi corazón. Y nuevamente, esto es una manera de decir con todo lo más íntimo de mi ser. En la cultura hebrea, cuando se hablaba sobre lo que hacemos con el corazón, realmente se refiere a lo que hacemos con la mente. Una parte que no solamente es relativa a las emociones, sino también a la parte racional del individuo, ¿no? Es como cuando dice en Génesis que el pensamiento del corazón del hombre era de continuo al mal, cuando habla de la violencia en los tiempos de Noé. Dice el pensamiento del corazón del hombre era de continuo siempre al mal. Exacto, me parece una muy buena referencia. Entonces, lo próximo, la próxima cláusula en ese verso es la que estuvimos considerando con el hermano Héctor. Entonces, habla sobre una actitud de humillación. El postrarse, asumir esa posición, esa postura física. Y hemos hablado sobre esto en otras ocasiones. No está de más que uno lo haga físicamente. Sin embargo, hay instancias en las cuales pudiera haber una contradicción entre una postura física y la postura del interior del individuo. Lo más importante para el Señor es cómo usted tiene su corazón. ¿Cómo está su ser respecto a Él? Usted puede decir gloria a Dios, aleluya, amén, más alto que todas las personas en el mundo. Usted puede decirlo aquí, que se diga en Isabela. Eso pudiera estar bien, ¿verdad? Yo no creo que estaría bien en medio de una predicación que usted esté gritando y que nadie pueda escuchar, ¿verdad? Pero eso es un tema de conversación para otro momento. Aquí no lo hacemos. Ahora, yo no estoy diciendo debe usted reprimir a adorar al Señor. En el momento que usted quiere decir aleluya, dice, pero no lo digo porque me da pacho. Usted no lo está diciendo para el hermano Daniel. En el momento que usted siente en su ser alabar al Señor, te lo hace en medio de la congregación, te lo hace en su intimidad, te lo hace en un ser. Obviamente, en orden, ¿verdad?
va a ponerse a brincar encima de la silla. Pues cuando miramos lo que dice la palabra aquí, el salmista asume una posición de humillación delante de Dios. Y lo hace de manera racional, pensante. Lo hace en dirección hacia el templo, porque ese es su punto de referencia. En la cultura de ellos, ahí es donde se encuentra la presencia de Dios. A los musulmanes, ellos oran varias veces en el día, mirando hacia la Meca. Eso sí lo tienen. Si bien no saben, tienen una brújula, no saben. De hecho, para ellos es un pecado si lo hacen en una dirección contraria. O sea, dentro de su ser, ¿verdad? Pero lo que constituye pecado para el individuo, aunque no lo sea, le viene a ser para él. En el caso de lo que está diciendo David, no es que nosotros tengamos que orar dirigiéndonos hacia el templo, es que nuevamente la idea que se presenta dentro del Salmo es que nos humillamos en dirección a la presencia de Dios. Donde está Dios, debemos estar conscientes y por lo tanto asumir una postura de reverencia a Él. Amén. O sea, todo el tiempo nuestra vida debe demostrar reverencia a Dios, porque debemos estar conscientes de su presencia en nuestra vida en todo momento. ¿Dónde está Dios? En todas partes, dice mi hermana Angie, porque Él es omnipresente. Dios está dentro de nosotros. No todo el mundo podía decir eso. Desde el día de Pentecostés en adelante, todos los cristianos podemos decir: Dios está en mí. No es que yo soy Dios, es que Dios reside dentro de esta vasija. El Espíritu Santo está en nosotros, hermano. Y nuevamente, a veces se convierte en palabras porque no estamos realmente considerando el poder de Dios en nuestra vida. Y el salmista lo que quiere es precisamente eso: que nuestra vida se convierta en una alabanza, porque lo es para Él. Es un momento de conciencia de la presencia de Dios y su majestuosidad, ¿verdad?, en nuestra vida. Entonces, habla sobre la obra de Dios en Él. Hay tres puntos importantes que están en los manuales que ustedes estudiaron. Pues, con todo nuestro corazón, y yo sé que no nos daría el día para poder explicar qué significa eso, con toda la intensidad posible en nuestro ser, de manera racional, de manera pensante. Él es fiel en todo momento. Ejemplos sobran en nuestra vida. O sea, no tenemos que ir a los micro detalles que aparecen en la Biblia, porque conocemos y hemos creído la palabra de Dios y podemos ver la evidencia en nuestras propias vidas y pudiéramos presentar testimonio al respecto. Y el tercer punto: Él es fiel, Él nos responde, Él nos sostiene. El último versículo que leyera mi hermana Rebeca allí dice: el día que clamé, me respondiste. Y ahí no les voy a dar oportunidad para que ustedes den ejemplo, porque no está mañana. Sí le voy a pedir, alguien levánteme la mano si realmente no entiende qué quiere decir el salmista allí. Es bastante directo, ¿verdad? Ni siquiera no hay lenguaje figurativo que tengamos que explicar. Hermana Lucy no entendió. No, yo entendí. Adelante. Lo que iba a decir es que con todo nuestro corazón Dios es como absoluto. Como que tu vida no es vida si no tienes Dios. Amén. 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 No suelte el micrófono para que lea la próxima porción, por favor. Versículos 4 y 5, hermana Lucy. Que alabarán con Jehová todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Amén. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande.
dando, ¿verdad? Porque esto tiene que ser siempre en nuestra vida. La que vemos en la palabra, que no puede asociarla, identificarla como nuestra realidad. Y cuando pensamos la posibilidad de que esto no fuera así en nuestra vida, nos damos cuenta del vacío que había en nuestra vida. El salmista aquí está reconociendo algo profético, algo que habrá de suceder. Estamos viendo cómo las deidades menores, que no existen, ¿verdad? Pero si existe una representación de una deidad menor, quiere decir que la representación está en la psiquis de alguien. Esto suena demasiado filolístico, pero cuando alguien te inventa algo, ese algo que está inventado existe en la mente de quien lo inventó. Esos son los dioses. Todos esos dioses que están por ahí, que se han inventado la gente, pues están representados en la gente que dice que cree en esos dioses. Sí. Aquí está hablando de los reyes. Aparte de Pablo Rey y familia, ¿ves? Todos los demás reyes, ¿verdad? Que existían, emperadores de distintos lugares, tendrían que reconocer que Dios es Dios. ¿Por qué dicen los reyes? Porque las personas se inclinaban ante ellos, les rendían pleitesía a ellos. Pero aún ellos, quienes son considerados los más grandes dentro de las distintas naciones, son nada cuando les comparamos con el Dios creador. Nuestro Señor Jesucristo, quien vino, ¿verdad?, para humillarse ante el mundo por amor a nosotros. Él fue humillado. Pues Él es más grande que todos aquellos quienes lo humillaron, más grande que todos aquellos quienes lo humillaron creían ante quienes se inclinaban. Pues vemos la porción que lee mi hermana Lucy, hablando sobre cómo la habrían de alabar. Y hablan sobre los cánticos que se habían de elevar, que ellos habían de elevar ante nuestro Dios. Entonces, habla sobre la expectativa que tiene Dios respecto a su creación humana. Hay una referencia respecto a Zacarías 14 que habla sobre precisamente esto, cómo es que los reyes de las distintas naciones habrían de alabar al Señor. En Romanos 14, Pablo también dice algo similar a lo que vemos en el Salmo 138. Romanos 14, hablando sobre las lenguas, las lenguas angelicales. Dice, escrito está, como referencia a Isaías 45. Dice Pablo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No es que aceptarán a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es que tendrán que aceptar que Él es. Todos sus detractores, todos aquellos quienes le han negado, todos aquellos quienes se han opuesto a la verdad de Dios, tendrán que enfrentar la realidad de que Dios es. Es precisamente lo que está adelantando David en el salmo que estamos nosotros considerando ahora, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 103, dice, cuán dulces son a mí para dar tus palabras, más que la miel a mi boca. Según vamos leyendo la palabra del Señor, esto debe ser real para cada uno de nosotros. Como es que la palabra es dulce, como es que la palabra es aliciente a nuestra vida, como es que la palabra es una lluvia refrescante en medio de un verano súper acalorado. Pues vemos nosotros la grandeza de Dios en medio de todo esto. Vamos a ir a la última porción.
los versículos 6 al 8 del Salmo 138. Y para no cambiar, vamos a dejarle gracias a la familia Ponte que termine de leerlo también, la hermana Rosana. Hermana Rosana, mire, usted va a leer el versículo número 6 y el 7, y dejen el último para el jefe de la familia. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Gloria a Dios. Pues yo continué. La partitura se nos aparece dividida aquí, ¿verdad? La manera en la cual aparece en la mayor parte de la Biblia es en estrofa. La segunda aparecería el poema. El material didáctico que utilizaron la mayor parte de ustedes para estudiar lo que estamos considerando hoy viene dividido la segunda estrofa en los primeros 2 versículos que aparecen ahí, el 4 y el 5. Ya consideramos el 6 en la porción anterior porque es parte de esa estrofa. Para no tener que comenzar la tercera parte con la expresión porque. Y ya vimos esa porción. Todo lo anterior, la alabanza que te darán los reyes, los cánticos que elevarán a ti, son por una razón. Lo vimos en el versículo número 6, en esta porción la explicamos, ¿verdad? Porque tú eres excelso, atiendes al humilde, más al altivo, lo miras de lejos. Y esto no creo que necesite mayor explicación que lo que ya aparece ahí. Esa es la manera que Dios atiende a los individuos. Si usted se considera más grande de lo que es, el Señor les reduce. Y el Señor a usted le ve como alguien que merece toda su atención cuando usted reconoce que Él es lo más grande. Bueno, me parece que es una manera bastante superficial o sencilla, debo decir, de poder explicarlo, pero me parece que así es como debemos verlo. Nosotros, dice Jesucristo, si queremos seguir en pos de Él, debemos negarnos. Y la autonegación significa el yo saber que realmente merezco nada, que no hay mérito en mí que pueda hacerme merecedor de las bendiciones que Dios ha decidido derramar sobre mi vida. Yo soy salvo no porque yo lo merezca, yo soy salvo porque Cristo Jesús dio su vida por mí. Amén. Por amor a mí, pero por amor a su propio nombre. Él es merecedor de toda alabanza. Amén. Porque Él decidió rescatarme, porque Él me ama. Entonces el amor de Él en mi vida es lo que me lleva a mí a amar. Y eso es la realidad en todos nosotros. Pues vemos eso en la palabra del Señor, cómo es que el Señor, cuál es el referente, ¿verdad? Cuál es la perspectiva de Jehová. La última porción que leerán entre mi hermana Rosana y mi hermano Héctor va presentando un panorama hipotético. Situaciones que serían posibles en la vida de cualquier individuo. Por eso comienza con el condicional. Así, si es, si aquello. En este caso es si anduviera en medio de angustia. Y fíjese cómo el salmista lo presenta como un absoluto. Él no lo pone en duda. Él no está declarando, pero no tiene la más mínima duda
no sé la anotación aquí. Debería haberlo hecho. Hay un pasaje que me gusta mucho y creo que lo tengo que tener highlighteado, así se dice. En Daniel. En el libro de Daniel hay una porción que habla sobre el momento en el cual se está amenazando a Sadrach, Mesach y Abednego de ser echados en el horno de fuego. Capítulo 3 dice, no es necesario que le respondamos, versículo 16. Dice, ahora pues el versículo 15. ¿Estáis dispuestos para que oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, la salterio, la zampoña y todo instrumento de música? ¿Os postréis y adoraréis la estatua de los hechos? Pero los policías en ese tiempo que tenían que aplicar esta ley tenían un problema, porque tenían que repetir eso todo el tiempo. Todo lo antes que dijo él. Porque si no lo adorares, en la misma hora seréis echados en medio del horno, de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ese puede tiene varios significados. O sea, se puede interpretar de varias maneras, lo que debo decir. Poder es tener la capacidad para hacer, y otra es tener la opción de hacer. En el caso de lo que están diciendo ellos, se puede interpretar de ambas maneras, porque él tiene el poder de hacerlo, sin embargo también tiene la opción de hacerlo, y por eso ellos aclaran. Ellos no dijeron, declaramos que nos va a librar del horno de fuego, dijeron, nuestro Dios, al cual nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Él lo dice como absoluto, de la misma manera que lo dice el salmista en el Salmo 138. Y aunque lo dice de manera absoluta, como que es algo que ya está fraguado, dice, y si no, dame leerlo a ver si lo leí mal. Oh rey, nos librará. Y si no, dame leerlo, no. Lo estoy leyendo bien. Es que nuestra fe debe ser una que sustente la verdad de la grandeza de Dios. Dios es todopoderoso y nosotros lo sabemos, pero Él es soberano. Amén. Y es su voluntad perfecta. Por eso es que aunque nosotros reconocemos que Dios tiene poder para hacer cualquier cosa que Él se proponga, Él también puede elegir no hacerlo. Y por eso ellos dicen, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, con letra minúscula, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Pues cuando miramos lo que está diciendo David, dice, tú me vivificarás, o sea, tú me vas a llenar de vida, de energía, en medio de la angustia, y me defenderás contra aquellos quienes quieren mal para mí, contra mis enemigos, y tu mano me defenderá, y tú vas a cumplir, ¿verdad? Y aquí lo dice en tercera persona. Jehová, Él va a cumplir su propósito en mí. Y luego se dirige nuevamente a Dios en una oración. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Importante, con esto terminamos. El corazón del individuo debe ser uno que sea
Dios quiere que nosotros permanezcamos humildes. El Salmo 34, hay un paralelo, 34, versículo 7, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Esto también lo dice David: alrededor de los que le temen y les defiende. El Salmo 51, Salmo 51, el versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto también lo escribió David. En una de las cartas de Pablo, Primera de Corintios, Primera de Corintios 1, versículo 27 al 29. Habla sobre nosotros, hermanos, ¿verdad? Realmente habla sobre el pueblo judío, pero también de nosotros. Dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Yo estoy seguro que Pablo lo escribió no con la intención de que el que lo lea se sienta ofendido, sino que entienda que la lógica de Dios va por encima del raciocinio de los seres humanos. Nosotros, por virtudes que tengamos, y estoy seguro que ustedes tienen muchas virtudes porque yo las veo. Yo veo las buenas cualidades que ustedes tienen. En esta congregación, una de las cosas que se ve, el amor, pero el buen sentido del humor. Y el buen sentido del humor para mí siempre ha sido sinónimo. Las personas que tienen buen sentido del humor para mí son personas quienes tienen una mente, ¿verdad?, que son capaces de hacer unas conexiones que no todo el mundo necesariamente puede hacer. Entonces usted le hace un chiste así, pero a veces uno hace, en esta iglesia uno hace una sugerencia y la gente se ríe porque están entendiendo cuál es la conexión. Entonces para eso es que como que juegas de varias piezas adelante. Pues aun cuando usted tiene virtudes, tiene cualidades, tiene capacidades, ¿verdad?, que son admirables, no es eso lo que consideró Dios para salvarle. Dios miró tu corazón, que a pesar de que tú reconoces cuáles son tus cualidades, que hay personas quienes pueden ser reconocidos incluso por muchas personas en la sociedad, eso no le hace sentir a usted más grande de lo que Dios quiere que usted se sienta. Porque ante Dios, cuando nos comparamos ante Él, tenemos que reconocer que somos polvo, somos nada. Lo que hace que nosotros tengamos algo de valor es su presencia en nuestra vida. Dios en nosotros hace que seamos muy valiosos, hermano. Por eso es que la predicación de que nosotros somos nada no se queda en que somos nada, ¿verdad? Cuando el pastor dice es que somos plata, la predicación no se queda ahí. O sea, la predicación no es las plantas que somos. La predicación es sacados de la plasta. La predicación es el Espíritu Santo instalándose en nosotros y ahora nosotros siendo algo de gran valor, algo de gran estima para Dios. ¿Por qué? Porque somos vasijas portadoras del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. Entonces tenemos valor real. Y es por eso que usted tiene que darse, usted tiene que quererse, tiene que amarse. En el momento que usted se halle no cuidando de usted mismo, entonces usted no está cuidando de lo que Dios te dio para que tú portes su presencia. Y volvemos full circle, ¿verdad?, a lo que estábamos diciendo. Dios te salvó para que tú seas portador de su palabra, porque tú eres portador de Él. Tú eres quien es, tú eres sus labios, su voz para el mundo. Pues ven, cuando Pablo termina esta porción,
hablando con Dios, diciendo tu misericordia es para siempre, él reconoce precisamente lo que Dios es en su vida, pero él está hablando de manera prospectiva, ¿verdad? Porque siempre es la eternidad. Y luego le hace una petición. ¿Cuál es la obra de las manos de Dios? A la cual se referirá David ahí. Nosotros. Su más grande creación, hermano. Cuando yo oro al Señor, yo digo, Señor, gracias por mis hermanos preciosos. Nosotros en Puerto Rico, la palabra precioso la equiparamos a algo que podemos palpar respecto a la estética. Una mujer preciosa, una persona estéticamente preciosa. Pero la realidad es que la palabra precioso no significa eso de manera primaria, ¿verdad? Cuando decimos piedras preciosas, es que tienen gran precio. Preciado, ¿verdad? Un gran valor. Pues sepan ustedes que cada uno de ustedes es precioso para nuestro Señor. Y si no lo ha logrado internalizar, tiene que cuestionarse, porque entonces Cristo Jesús dio su vida por nosotros y eso no fue así. Pues David dice, no que él crea que Jehová fuera a hacerlo, es que nuestra humanidad nos lleva a pensar que eso fuera una posibilidad cuando dice, no me desampare. Antes de que usted cuestione lo que está diciendo David allí, pues tiene usted que entender que el salmista es un hombre. Al igual que Jesús, postrado en la cruz, era un hombre cuando llegó a percibir que Dios le había desamparado, que el Padre le había desamparado. Pues nosotros en nuestra humanidad llega el momento de que pudiéramos pensar que el Señor nos ha dejado, porque usted de momento se siente como que está en free fall. Usted dice, ¿y ahora? Hay momentos de desespero en nuestra vida. En ese momento tenemos que clamar al Señor y sujetarnos a Él para saber que Él realmente está allí. Y usted tiene que entender en todo momento que el Espíritu Santo está en usted. El Señor siempre está presente para que usted pueda aferrarse a Él. Él no le desampara, pero ese clamor tiene que estar siempre presente en nuestros labios para que se haga evidente nuestra falibilidad y su majestuosidad. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hay dos versículos más que quiero que consideremos, ¿verdad? En 1 de Juan 4:4, 1 de Juan 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Todos esos detractores, todos aquellos que pretenden hacernos daño, ¿verdad? El contexto aquí es un poquito distinto. El contexto dice, Juan escribe en el capítulo 4, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Volvemos. El Señor está en nosotros en la forma del Espíritu Santo. Y termino con este versículo en Filipenses 1. Dice la palabra del Señor ahí, el versículo número 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Observo la palabra, miren el Antiguo Testamento, miren Génesis, miren Éxodo, miren
Crónicas, mire en Reyes, mire en Ruth, mire, en cualquier lugar que usted mete la cara, no hay contradicción. La palabra se complementa y mientras más nos adentramos en la palabra, más nos damos cuenta que Dios quiere hablar a nuestra vida, hermano. El nombre de Dios no es una mera palabra. El nombre de Dios es vida, es salvación, es fortaleza. Y es necesario que todos los días meditemos precisamente en eso. ¿Ven? Preguntas, dudas, quejas, comentarios, correcciones. Hermana Rosana. Es que ahorita cuando estábamos hablando que él es sobre los reyes de la tierra, me vino a la mente donde es que dice en la Biblia sobre el Señor que es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces lo encontré en Apocalipsis 19, que habla del jinete de caballo blanco y da una descripción preciosa de nuestro Señor cuando Él viene. Voy a leer nada más que algunos para no leerlo completo, pero dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia justa y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Es una buena manera de culminar el estudio de esta mañana. A lo mejor hay alguna pregunta, algún otro comentario, algo que usted haya aprendido, algo que le haya venido a su mente según estábamos estudiando. Se fue luego que lo tranquilo. Gloria a Dios. Aquí yo creo que lo apagué cuando estaba tosiendo. Gloria a Dios. Bueno, pues nos resta entonces. Gracias, ¿cómo quiere decir algo? Sí, que me vino a la mente, lo encontré ya el versículo. Relacionado a lo que hablaste de Sadrach, Mesach y Abednego, también en una ocasión en Job 13, 15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, como él aceptaba también la voluntad de Dios. Sabía que sí, Dios lo podía salvar, pero lo que Dios decidiera, la soberanía del Señor. Gloria a Dios. Entonces nos resta la asignación para la semana que viene. Dice que vamos a estar nosotros considerando el tercer estudio, la sesión que lleva por título El amor expresado en el nombre de Dios. Ya la semana que viene estamos a 17 de diciembre, hermano. Vamos a estar nuevamente en los Salmos, vamos a estar en el Salmo 103. Y se me ocurre que yo quisiera terminar el estudio esta mañana cantando nuevamente la porción del Salmo. Y pero si el pastor nos pudiera acompañar, ya, no sé si será mucho pedirle. No sé si se atreve. Pónganse de pie si es posible, para cantar juntos. Oh,
salvación manifestada a través de Cristo Jesús en cada una de nuestras vidas, mi Señor. Te imploramos que esta palabra que hemos estudiado en esta mañana se haga evidente en nuestras vidas, Padre Santo, en nuestras acciones. Grábala en nuestras mentes, grábala en nuestro corazón, Padre Santo, para que nosotros podamos ser portadores de tu verdad a todas las naciones, mi Señor. Imploramos para que tú permanezcas aquí en medio de tu iglesia, que podamos continuar alabándote con igual gozo, Padre Santo, en este culto. Mira a tu predicador, Padre Santo, gracias por él. Te imploramos que la palabra que tú has instalado en su mente, para que sea proclamada en esta mañana, fluya de la manera que tú quieres que sea presentada, mi Señor, y que sea de bendición a todos nosotros, que nos corrija, nos dé la bulla, Padre Santo. Bendícele a él, Padre Santo, en lo individual, en su hogar, y que todo, Padre Santo, lo que tú hagas en su vida, Padre Santo, venga con bendición. Oramos todo dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.